Capítulo 21. Después de mi declaración de guerra que sacudió los cimientos del propio Olimpo, comencé a mover mis piezas alrededor de la mesa. Mi primer movimiento fue reclutar a Hades y Perséfone. Ambos aceptaron inmediatamente ayudarme tan pronto como les dije. Hades específicamente aprovechó la oportunidad de pertenecer a un panteón que no lo evitaría. Entonces, mi siguiente movimiento fue hacer lo que Luke y Cronos harían en el futuro, reclutar a los dioses menores y sus hijos, entre ellos, Hécate es uno de ellos, ya que mientras sus hijos tenían donde quedarse, generalmente eran ignorados y olvidados. Así que con la ayuda de Atena comencé a escribir varias cartas, contándoles a los dioses menores la situación y lo que estaba ofreciendo. Si ganaba, les ofrecía la libertad de estar con sus hijos. De hecho, si ganaba, sería obligatorio para los dioses cuidar de sus hijos, ser parte de sus vidas. Realmente no me importaba si ellos tenían cientos de ellos al año, pero si lo hicieran tendrían que ayudar a sus madres o padres a criarlos. Atenea explicó que, si bien algunos dioses como su hermano Ares realmente no tienen ni un solo hueso de paternidad dentro de ellos, a la mayoría de ellos, como a ella, les encantaría ser parte de la vida de sus hijos, criarlos, pero debido a Zeus, tenían que mantenerse alejados, mientras que Zeus solía romper esta regla en otro para favorecer a uno de sus hijos, como lo hizo con Heracles y otros después de él. Atenea tenía muy claro que la mayoría de los dioses lucharían por sus hijos sin hacer preguntas, y que por eso se unirían a mí, ya que les ofrecía algo que no habían visto en miles de años, una oportunidad de cambio. Entonces, día a día, comencé a enviar mis cartas para intercambiar dios, y ya tenía una lista de respuestas. Perséfone, diosa de la primavera y reina del inframundo, reclutada. Hécate, diosa de la magia y la brujería, declinado. Nai, diosa de la victoria y auriga divina, reclutada. Tipche, diosa de la suerte y la fortuna, reclutada. Hebe, diosa de la juventud y antigua copero de los dioses, también conocida como la hija de Zeus y Hera, sorprendentemente reclutada. Iris, diosa del arco iris y mensajera de los dioses, reclutada. Hipnos, god of sleep, rechazado. Thanatos, dios de la muerte pacífica, reclutado. Morfeo, dios de los sueños, rechazado. Némesis, diosa del equilibrio, la retribución, la venganza y la venganza, reclutada. Eris, diosa de la lucha y el caos, declinado. Eileitía, diosa del parto y la partería, declinado. Heracles, dios de la valentía y la fuerza, también conocido como el hijo más famoso de Zeus, sorprendentemente reclutado, no lo vi venir en absoluto. Las musas, diosas de la inspiración, ciencias, artes, poesía y literatura, declinado. Las diosas charites de la gracia, el encanto, la belleza, el esplendor y el adorno, rechazado. Ariadne, diosa de laberintos y caminos, declinado. Geras, dios de la vejez, reclutado. Melinoe, diosa de los fantasmas, declinado. Pangod de Wild, rechazado. Enyo, diosa de la guerra, el conflicto y la destrucción, declinado. Phobos, dios del miedo, declinado. Deimos, dios del terror, el pánico y el pavor, pendiente de respuesta. Eros, dios del amor erótico, el cariño y el deseo, pendiente de respuesta. Psique, diosa del alma humana, reclutada. Himenaios, dios de las ceremonias matrimoniales, pendiente de respuesta. Ganímedes, dios del amor y del deseo homosexual, y copero de los dioses, pendiente de respuesta. Amitrite, reina del mar, pendiente de respuesta. Tritón, dios de las olas y de la armada, mensajero divino del mar, pendiente de respuesta. Delphin, dios de los delfines, pendiente de respuesta. Palaemon, dios de los tiburones, puertos y marineros, pendiente de respuesta. Quimopoleía, diosa del mar violento y las tormentas, pendiente de respuesta. Glaucus, dios de los marineros y pescadores, pendiente de respuesta. Keto, diosa de los monstruos marinos, pendiente de respuesta. Forcis, dios de los peligros del mar profundo, pendiente de respuesta. Aqueloo, dios del río Aqueloo, pendiente de respuesta. Styx, diosa del río Styx. Reclutada, aparentemente estaba cansada de que los dioses hicieran falsas promesas y nunca cumplieran con ellas. Acherón, dios del río Acherón, reclutado. Circe, diosa de la magia y hechicera inmortal, reclutada. Bóreas, dios del viento del norte y el invierno, reclutado. Cepiros, dios del viento del oeste y la primavera, reclutado. Eurus, dios del viento del este y el otoño, reclutado. Notus, dios del viento del sur y el verano, reclutado. Chione, diosa de la nieve, reclutada. Triptólemo, dios de la agricultura, pendiente de respuesta. Despoina, diosa de la fertilidad y misterios del culto a Demeter, pendiente de respuesta. Carmanor, dios de la cosecha, pendiente de respuesta. Eubouleus, dios de los cerdos secretos y del clothing, pendiente de respuesta. Plutus, dios de la riqueza, reclutado. Priapus, dios de la fertilidad y el jardín, por supuesto que no iba a reclutar a este pedazo de mierda, era uno de los dioses que quería matar.
Asclepio dios de la medicina y la curación, declinado. Epione diosa del dolor calmante, declinado. Higieia diosa de la buena salud, limpieza e higiene, declinado. Aristeo dios de los queseros, apicultores y artesanos rurales, reclutado. Britomartis diosa de las redes de caza y pesca, pendiente de respuesta. Edone diosa de la alegría y el placer, reclutada. Para ser honesto, me sorprendió la lista de dioses menores que aceptaron y no rechazaron mi oferta, aunque prometí una regla mejor, yo no era más que un niño a sus ojos y, sin embargo, ya tenía un pequeño ejército. Por otra parte, supongo que tengo que agradecerle a Atena por eso, conocía a cada dios y lo que odiaban del gobierno de su padre e hizo una carta de acuerdo con eso, aumentando las posibilidades de éxito, era muy buena en política, que era el aspecto de la guerra en el que se destacó. La mayoría de ellos querrán trasladarte a sus hijos de inmediato, dijo Atenea, porque en el momento en que Zeus se entere, sus hijos serán ejecutados. Miré a Atena, con los ojos muy abiertos en estado de shock. Anabet, tus hijos, había dejado morir a sus hijos. No te preocupes, dijo Atena, en el momento en que espontáneamente decidí aliarme contigo, teletransporté a mis hijos a un lugar distante donde Zeus no puede alcanzarlos, por ahora, pero eso no durará mucho, necesitamos un base para albergar a los cientos de niños divinos que ahora están bajo tu protección, bajo mi protección, ¿no es un pensamiento aterrador? Establecer una base de operaciones fue más difícil de lo que originalmente pensé que sería. Esta tarea en particular tenía muchas dificultades, entre ellas estaba encontrar un lugar para albergar a cientos de niños y luego tomar medidas de protección para evitar que Zeus freira a los niños en el infierno. Es por eso que decidí explorar alrededor del planeta para encontrar una buena ubicación para comenzar a trabajar en él, al menos ese era mi plan inicial, porque mientras volaba alrededor del globo, sentí algo que momentáneamente captó toda mi atención. Era raro, no muy raro, pero tampoco malo, supongo que la mejor manera de describirlo era decir que era desconcertante, en todo el mundo había muchos lugares con firmas mágicas que eran bastante únicas y, sin embargo, curiosamente familiar. ¿Por qué no me di cuenta de esto antes? Murmuré para mí mismo con leve incredulidad. Había estado tan ciego antes que no me había dado cuenta de esto. Por otra parte, supongo que la respuesta fue que nunca tuve que extender mis sentidos tan lejos, nunca tuve una razón, jaja, y así tengo curiosidad al respecto, me reí entre dientes, preguntándome cuáles eran esos lugares, ninguno de ellos se sentía como cualquier cosa a la que estaba acostumbrado y, sin embargo, sentí que sabía la respuesta, qué misterio tan desconcertante, uno que tendría que esperar hasta que encontrara un buen lugar para traer a los dioses que de alguna manera había reclutado. Así que quité ese pensamiento de mi cabeza, por ahora, volví a concentrar toda mi atención en encontrar un buen lugar para albergar mi revolución, lo cual no iba a mentir, estaba empezando a ver que estaba al borde de lo imposible, cada país tenía su propio panteón, dioses que gobernaban ese territorio haciendo difícil venir y decir esto es mío ahora, así que quizás era mejor si me gustaba Odín y comenzaba mi base en otro reino. También existía la opción de hospedar a todos los niños y sus padres piadosos en Asgard durante la revolución. Después de todo, Odín dijo que me iba a ayudar lo mejor que pudiera, y eso estaba en su poder, pero como había dicho Atena antes de embarcarme en este viaje, lo mejor era al menos tratar de encontrar mi lugar por nuestra cuenta para construir nuestra base, y aunque todavía no confiaba completamente en Atena con nada, ella tenía algo de razón, no me costó nada tratar de conseguir el lugar. Sabiendo muy bien que Odín y su reino siempre fueron una opción en caso de que no consiguiera una ubicación para mí, decidí expandir mi búsqueda de una ubicación base a otros reinos, y con esa idea en la mano, decidí que era mejor consultar a Thor sobre mi dilema actual, y aunque sí, sabía que no era la persona más inteligente que conocía, su opinión conduciría más que de costumbre a desarrollos interesantes. Thor estaba más que ansioso por ayudar, y estaba eufórico de que yo hubiera acudido a él en lugar de a Odín primero, como si el haber acudido a él demostrara que confiaba en él más que en cualquier otra persona en su panteón, lo cual, con toda honestidad, era bastante acertado teniendo en cuenta que yo confío en Odín pero lo hizo en la misma medida. Sabía que el rey Norde lo veía más como un aliado político que como un amigo como lo hace Thor, independientemente de eso, todavía confiaba en él, solo que no en el mismo nivel en que confiaba en su hijo, lo que hizo a Thor inmensamente feliz. Nuestra conversación sobre mi dilema fue breve y directa, pero me ayudó mucho. Thor sugirió algo en lo que había estado pensando antes de acudir a él, una idea que había dejado atrás en mi lista de cosas por hacer, una que sonaba descabellada pero que en realidad era una opción muy viable ahora, creando un nuevo reino.
Esto era mágicamente muy posible, quiero decir, Olympus es un reino mágico donde residen los dioses griegos, así que en teoría era más que posible. La parte difícil en realidad hacer realidad esta idea, mi magia a partir de ahora giraba en torno al combate o bajo. Distorsionó la realidad, así que aunque sin duda tenía el poder para hacerlo, no tenía el conocimiento requerido, lo que me llevó de regreso a Odín, el mejor de los mejores en este campo de especialización, no solo por su amplio conocimiento mágico, sino porque él mismo había creado un reino, la sombra de Midgard, que ahora básicamente servía como prisión para albergar al gran boy conocido como Orochidan. Dicho esto, me teletransporté de regreso a Asgard, donde encontré a Odín esperándome con una sonrisa bastante engreída adornando su rostro, toda su aura básicamente decía, sabía que vendrías a preguntarme cómo resolver tu problema, a veces se comporta como un niño grande dominado. Uno que suele ser correcto, tomando una respiración profunda, procedí a explicarle al rey nórdico presumido lo que quería. Entonces, déjame ver si entiendo bien, Odín tarareó, entrecerrando los ojos por un breve momento, ¿quieres crear un reino mágico donde puedan residir tus aliados, verdad? Ante esto asentí, claro, ¿por qué no? Esa es una solución tan buena como cualquier otra. El rey nórdico se encogió de hombros. Así que, ¿alguna idea de por dónde empezar? Le pregunté, mientras la curiosidad comenzaba a surgir dentro de mí. No era para nada propio de él ser tan indiferente con sus respuestas, normalmente solía pedir algo a cambio de su ayuda, ya sea pequeña o grande, eso dependía de su estado de ánimo, pero no se lo iba a recordar, tomo lo que puedo y si eso es gratis estoy feliz. Por supuesto, eso no significaba que no tenía curiosidad de por qué no estaba pidiendo algo en este momento. Bueno, suspiró Odín poniendo su dedo índice en su barba, mata algo grande, y usa su biomasa y magia para crear lo que quieras, eso es lo que hice. Algo grande. ¿No es eso útil? No sé, un dios, haría el truco, un dios menor, por ejemplo? Bueno, cuanto más fuerte sea el ser que selecciones para ser tu sacrificio, más grande será tu reino, por ejemplo, en mi caso maté a Ymir y bueno, con su cuerpo creé una réplica de Midgard, respondió Odín, ¿qué dios tenías en mente? Inquirió. Nadie que nadie extrañaría, respondí en un tono bastante frío, diablos, incluso me sorprendió, raro. Priapus lo entendió, resopló Odín, ¿cómo diablos lo hizo? No lo cuestiones, Adam, solo su poder debería ser suficiente sacrificio para darte un reino de proporciones decentes, tal vez del tamaño de una gran ciudad. Bien, Priapus ya estaba en mi lista de personas de mierda para matar, su muerte dándome algo era solo una bonificación. Encontrar a Priapus fue súper fácil y sin inconvenientes gracias a Athena, quien me dio su paradero actual tan pronto como le pregunté, ahora todo lo que tenía que hacer era matar a mi primer dios, y qué mejor objetivo que el dios que intentó matar. Estia hace unos miles de años. Teletransportándome a donde Athena me había dicho que encontraría al dios que quería, casi podía sentir mi corazón latir fuera de mi pecho con temor. Badum badum, badum badum, badum badum. Mi ritmo cardíaco se aceleraba rápidamente y latía con fuerza cuando se me ocurrió la idea de romperle el cuello a esta mierda de Dios. Me tomó unos minutos encontrarlo, incluso con las instrucciones de Atenea, pero allí estaba cuidando un jardín. ¿Quién eres? Príapo preguntó, cauteloso como debería ser. Un nombre no tiene sentido para un muerto, respondí, y esto fue más que suficiente para enviar el mensaje que pretendía enviar, porque en cuanto esas palabras salieron de mi boca, Príapo atacó. Rápidamente corrió frente a mí y me golpeó violentamente en la cabeza con una pala, pero no tuvo ningún efecto, se sintió como si me hubiera golpeado con una almohada, esto a su vez me hizo sonreírle, me sentí un poco irrompible. Sabía que lo superaba, pero esto hizo que esta matanza fuera aún más agradable. El hijo de Afrodita y Dionisio se retiró rápidamente al ver que su ataque no surtía efecto, pero no iba a dejarlo escapar así que perseguí al dios. Me tomó menos de un segundo alcanzarlo, y una vez que lo hice, traté de golpear su cabeza contra el suelo con un golpe directo, pero desafortunadamente había subestimado un poco al dios, porque claramente vio venir mi golpe, y fue capaz de esquivarlo mientras saltaba hacia el cielo. Supongo que esto hizo que esto fuera aún más divertido, a partir de ahora estaba usando una parte muy pequeña de mi poder, y si hiciera todo lo posible podría matarlo en un segundo, pero ¿dónde estaba la diversión en eso, además?
Odín dijo que necesitaba su cuerpo. Bien, me reí mientras la tierra a nuestro alrededor temblaba mientras mi poder fluctuaba, bajo angustia emocional era difícil para mí mantener mi poder bajo control, y la pura emoción de disgusto y excitación que estaba sintiendo, estaba empujando mi control hacia el límite, forzando mi poder a un estado caótico por un breve momento antes de que una vez más lograra controlarlo. Esto por supuesto no pasó desapercibido, si el rostro de Priapus era algo por lo que guiarse. No sé qué hice para estar en tu lado malo, pero por favor hablemos. Priapo ofreció. ¿Lastimaste a Hestia?, dije mientras miraba al dios que volaba sobre el suelo. En respuesta, los ojos del dios se abrieron con sorpresa y algo parecido al terror, antes de apretar los puños y en un grito primario concentró todo su ser en liberar todo su poder. Apretando los dientes, dejó que todo su cuerpo cambiara a su forma divina. El primer cambio fue que su cuerpo fue envuelto en luz pura, luego su estatura cambió y creció exponencialmente, todo su cuerpo mostraba varias runas que se conectaban entre sí escritas en griego antiguo. Pero lo más importante, su poder se multiplicó rápidamente cuando terminó la transformación. ¿Eso es todo?, pregunté, y el dios gruñó molesto. Puedo ver que aún no sabes cómo acceder a este formulario, así que todavía tengo una oportunidad. Priapus gritó, mientras se abalanzaba sobre mí con una velocidad renovada. Pobre idiota, aunque en verdad tenía razón, y yo aún tenía que descubrir cómo acceder a mi forma divina, el poder que poseía lo superaba por completo, pero yo estaba como un gato, me encantaba jugar con mi presa. Con un poder devastador, el dios ahora de 10 metros de altura me lanzó un puñetazo, que simplemente aumentando un poco mi potencia de salida, logré detenerlo fácilmente con la palma de mi mano. Pero lo admitía regañadientes, esta vez él realmente dio un puñetazo, uno muy débil, como un ratón postrado en cama que tiene una enfermedad terminal, pero aún puede morder a alguien. Fue un desarrollo sorprendente y triste, lo que realmente me sorprendió. Era su nueva velocidad, porque si bien su poder había aumentado tal vez un 50% en comparación con cuando trató de llevarme a la otra vida, su transformación cambió su velocidad drásticamente, se había vuelto mucho más rápido, no lo suficiente como para superarme, pero lo suficiente para me hace preguntarme qué tan rápido sería Hermes si esta pequeña mierda fuera tan rápida después de mostrar cómo es el verdadero poder. ¿Esta es tu carta de triunfo?, pregunté, mientras continuaba con su asalto. En realidad era bastante gracioso, verme como una persona de tamaño normal para los estándares humanos, aplastando sus ataques que por todos los medios lógicos deberían estar aplastándome. Bueno, es hora de terminar con esto, ¿no crees?, murmuré. Priapus saltó hacia atrás, cambió su posición y me lanzó un rayo de energía pura, pero me quedé allí, recibiendo el ataque de cabeza al salir completamente ileso del lamentable ataque. ¿Eso es lo que la gente llama ir con todo?, pregunté mientras comenzaba a caminar lentamente hacia el dios que había comenzado a entrar en pánico. Podía ver claramente que estaba superado, y con miedo decidió cargar un ataque más poderoso. Mientras cargaba cantidades anormalmente altas de maná en su mano, continué mi avance, paso a paso. Esto te matará. Priapus siseó, y sonreí cuando desató todo el poder de su ataque. El ataque fue poderoso y algo rápido al mismo tiempo, pero no fue nada en el gran esquema de las cosas, así que con una sola mano y un poco de maná detuve el ataque a unos centímetros de mí y con un rápido movimiento ascendente de mi brazo, obligué al ataque a desviarse de su camino, volando hacia el espacio exterior. No fue así, señalé, mientras Priapus se arrodillaba en el suelo, temblando, su respiración superficial, sus ojos sin vida. Priapopov. ¿Qué puedo hacer? Decir que estaba angustiado estaba subestimando la desesperación que sentía, incluso mi mejor y más poderosa técnica había sido ridiculizada, el destino había predicho que moriría por mi pecado, pero ¿por qué tan pronto? Si mi madre o mi padre estuvieran aquí, lo cuidarían, me protegerían, pero no estaban aquí, estaba solo, frente al hombre que nació para acabar con mi vida. ¡No! Las profecías se pueden evitar, me niego a morir como una rata. ¿Terminaste de armar tu mierda? Adán preguntó, sus ojos carecían de emoción, algo estaba cambiando dentro de él. Al principio vi ira en sus ojos, y mucho odio, pero ahora, nada más que placer en mi desesperación. Dudaba que siguiera luchando por Hestia, al menos no del hacer. Sí, dije, con una nueva mirada en mi rostro, estaba decidido a romper esta profecía. Me negué a morir por un error que cometí unos miles de años al elegir a la chica equivocada para follar. Tomando una respiración profunda, apreté los puños con una violenta ráfaga de aire, mi divina aura dorada reapareció con más poder que nunca. Mi poder había llegado, mi determinación me empujaba hacia adelante, iba de ganar esto.
Con un grito me abalancé sobre el joven dios, que seguía sonriéndome, mirándome desde arriba, como si yo no fuera más que una mera mosca en su camino esperando a ser apartada. Este pensamiento me enfureció. Con pura rabia recorriendo mi forma divina, le lancé un puñetazo, que bloqueó con un solo dedo. Eso, no debería ser posible. Sacudiendo ese pensamiento de mi cabeza, lancé un segundo golpe, que de nuevo fue detenido por un solo dedo, antes de que se teletransportara sobre mí. Perdóname, me enferma cuando alguien más débil que yo me mira con desdén, sonrió Adam, este mocoso, ¿qué tan fuerte es? Con un rugido primitivo me abalancé sobre él, lanzando una variedad muy aleatoria de ataques, desde patadas hasta puñetazos, incluso ataques basados en maná, pero sin importar cuán fuertes o impredecibles fueran mis ataques, todos fueron bloqueados. Pero lo que realmente me aterrorizaba era que Adam ni siquiera estaba desconcertado por ellos. Simplemente se quedó allí bloqueando mis ataques con una expresión aburrida. Era como si él fuera un muro indestructible que simplemente no podía atravesar. Sin importar cuánto poder tuviera, me sentía como una taza de agua tratando de ahogar un océano de desesperación. ¡No! Me niego a morir. Tengo cosas por las que vivir. No moriré. No puedo. No quiero. ¡No! 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 Con nuevas fuerzas, redoblé mis esfuerzos, pero incluso entonces nada cambió. De hecho, el bastardo ni siquiera había notado nada diferente en mis ataques, realmente estaba muro, imperturbable ante cualquier cambio. Pero me negué a rendirme, así que continué con mi asalto, hasta que él agarró mi brazo con su mano de tamaño humano y con una sonrisa comenzó a apretarlo. Inmediatamente grité de dolor. ¿Quién hubiera pensado que un brazo podría doblarse de esta manera? ¡Qué concepto tan emocionante! Definitivamente necesita más pruebas, se rió entre dientes. Allí, cuando me golpeó, ninguna cantidad de determinación, fuerza de voluntad o cualquier cosa por el estilo me ayudaría contra este monstruo. Él era imparable, una fuerza del caos, una que no tenía medios para detener. Me desgarré en puro terror. El brazo que estaba sosteniendo y salió corriendo. Si lograba escapar, mamá me ayudaría, papá me protegería, arreglarían esto, como lo hicieron antes lo harían. Pero cuando finalmente pensé que había escapado y permití que se formara una pequeña sonrisa en mi rostro, al pensar en mis padres protegiéndome, Adam de repente aterrizó frente a mí, riendo. En estado de shock me detuve. Escapar nunca fue una opción, al menos luchar. Hubieras muerto como un hombre. Entonces de nuevo, no eres un hombre, dijo Adam con frialdad, y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, sus manos se dispararon hacia adelante y rápidamente me agarró por el brazo. Cuello, su maná corrompido expandiéndose a través de mi cuerpo. Inmediatamente me di cuenta de lo que quería hacer este monstruo, quería estrangularme hasta la muerte, razón por la cual su maná había infectado mi cuerpo, deteniendo mi regeneración natural. Me di cuenta de esto, las señales eran claras, mi incapacidad para respirar y la regeneración ya no existente eran fuertes obsequios. Aterrorizado, traté desesperadamente de liberarme de su agarre, golpeando sus brazos y rostro con todas mis fuerzas, pero nada parecía perturbarlo. De hecho, estaba disfrutando de mi lento sufrimiento, y mi forma divina se debilitó gradualmente, convirtiéndome de nuevo en un dios del tamaño de un humano. No me detuve, continué luchando por mi vida mientras las lágrimas corrían por mi rostro en pura agonía, y durante mis últimos segundos de conciencia y lucha, todo lo que vi fue sus ojos brillando oscuros con deleite, y algo similar al vacío que me da la bienvenida en ellos. Después de eso, escuché un chasquido, seguido por el dulce abrazo de la muerte. ¿Por qué estaba luchando para empezar? Al menos en la muerte, estoy a salvo de él. Adam Poff. Había disfrutado demasiado lo que había hecho, se sentía liberador, placentero, era bastante aterrador, pero supongo que había conseguido lo que quería, había matado a Príapo, y ahora solo me faltaba que Odín me ayudara. Crear un nuevo reino. Tú. Me detuve en seco, cuando sentí aparecer una nueva presencia. Dionisio, pude sentir su ira y tristeza. Eres un monstruo. Si hubiera estado tan concentrada en la batalla que no me hubiera dado cuenta de que algunos dioses se habían dado cuenta de lo que había hecho, quizás, me encogí de hombros. Te golpeé por lo que hiciste, mocoso. Dionisio gruñó y yo me reí entre dientes, así que ni siquiera pienses en rogar o disculparte, porque no simpatizo con monstruos como tú. Esa última parte no voy a mentir, había tocado un nervio muy sensible. ¿Disculpar? Me reí amargamente. ¿Por qué me disculparía por ser un monstruo? ¿Alguno de ustedes alguna vez se disculpó por convertirme en uno? Miré a Dionisio por un segundo antes de empezar a reírme, no del todo seguro de por qué me estaba riendo, pero dije:
Dioniso, aunque me encantaría matarte, tengo mejores cosas que hacer. Dionisio gruñó, sus manos se apretaron tan fuerte que el licor dorado estaba cayendo de ellas. Mataste a mi hijo, y crees que dejaré que te salgas con la tuya. El dios del vino gritó, el poder divino inundó el área, ante eso me burlé. No tienes muchas opciones, comenta, sé que es difícil de creer, pero soy más fuerte que tú, por un gran margen, estúpido bastardo borracho, ahora. Le guiñé un ojo, ¿no extrañas los días en que lo peor que hice fue hacerle una broma a alguien? Ah, esos eran los días, me reí entre dientes soñadoramente. Te mataré por lo que hiciste. Dionisio gritó y yo suspiré teletransportando el cadáver de Príapo de regreso a Asgard. Supongo que puedo dedicar algo de tiempo, le sonreí, ahora asegúrese de hacer de este un divertido juego para mí, incluso si el resultado será el mismo, quiero decir, de tal padre, tal hijo. El aura divina de Dionisus comenzó a cambiar cuando comenzó a pronunciar un profundo gruñido de desesperación, ¿realmente amaba tanto a Priapus? Te haré pagar. Dionisio siseó cuando un aura increíblemente superior en comparación con la de su hijo estalló alrededor de su cuerpo, y yo sonreí, tal vez luchar contra él iba a ser divertido. Después de todo, su poder que emanaba de él estaba unas leguas por encima de su hijo. Eso es bastante impresionante, no esperaba tal poder de un bastardo borracho, admití. Diría que ahora tienes una oportunidad, no de ganar, por supuesto, sino de hacer que esto sea divertido. Sonreí. ¿Hacer esto divertido? Dionisio repitió enojado. Pronto te mostraré el error de tus caminos, niña, ¿por qué temblarás ante mí? Tu peor pesadilla. Observé al dios con escepticismo ante esto, lo que pareció enfadarlo aún más. Por todos los medios, hazme temblar, invité, yo no era de los que rehuían un desafío. En respuesta, el dios borracho comenzó a encenderse una vez más a medida que su cuerpo comenzó a crecer, su aura aún más fuerte que antes. ¿Era este el poder de tener acceso a tu forma divina? A medida que aumentaba su poder, la tierra comenzó a temblar al despertar y el suelo debajo de él se agrietó con cada impulso violento de su aura. Esto continuó por un tiempo hasta que su metamorfosis divina finalmente terminó, su forma divina era diferente a su ser natural, ya no era un bastardo gordo, ahora parecía una maldita rata de gimnasio. ¿Listo para morir? Dionisio preguntó, su voz con un toque de abrumadora confianza. ¿Listo para morir? PFFF adorable, resoplé mientras tomaba una posición de pelea, mirando a mi adversario. Con una sonrisa en mi rostro, fui el primero en moverme, corriendo rápidamente hacia Dionisu, quien permanecía inmóvil, esperándome. Ansioso por apaciguar al bastardo borracho que me teletransporté frente a él entregándole una poderosa explosión de maná en la cara, el impacto resonó en toda el área. Empujándolo hacia atrás, pero sin causar tanto daño, bastante impresionante. Debo decir que me sorprendió. En respuesta a mi ataque, Dionisus disparó una ráfaga de maná propia, que apenas logré esquivar, el ataque me rozó y cortó mi mejilla, que ahora goteaba icor púrpura dorado. Parecía que tendría que tomarme al bastardo borracho un poco más en serio. Dionisio se burló, aparentemente enojado por el hecho de que su ataque no me había matado, y comenzó a lanzar una cadena interminable de ataques que hábilmente esquivé, sorteando sus golpes y desviándolos con mi maná. Él era fuerte, pero yo era más. Esto continuó durante unos minutos, con Dionisus aumentando su poder poco a poco a medida que avanzaba el tiempo hasta llegar a su límite, desafortunadamente para él estaba lejos de alcanzar el mío. ¿Es este el poder de uno de los 12 olímpicos? Me reí, hasta ahora, no estoy impresionado, le guiñé un ojo mientras esquivaba su ataque. Bastardo. Dionisio escupió. ¿Sabes? No te equivocas, me reí entre dientes, era un bastardo, después de todo. Dionisio gruñó al notar que su asalto no conducía a ninguna parte y se teletransportó, desapareciendo de mi vista. Por supuesto, era un camino realmente malo que había elegido, yo estaba por encima de todo, incluso si no lo demostraba tanto. Bueno, estaba un mago, y gracias a eso pude seguir cualquier hechizo con facilidad, incluidos sus movimientos mágicos sin demasiada dificultad, pero mi exceso de confianza fue una de mis fallas, ya que cuando finalmente encontré dónde estaba, me encontré frente a frente con un enorme bola de energía fundida, 10 veces mi tamaño, mierda. Cuando el mini sol me golpeó, Dionisio se rió burlonamente. ¿Crees que soy un niño tan tonto? Sé que eres un mago. Y si hay algo que todos los magos tienen es el pecado del orgullo, ahora sufre por tu arrogancia. ¿Sabes qué? Es gracioso viniendo de un dios griego. Me reí entre dientes mientras trataba de hacer retroceder el ataque, pero no importaba mi esfuerzo, no podía superar la violenta bola de maná con mi fuerza actual, si lo hacía todo, claro.
pero estaba decidido a jugar con Dionysus, y jugaría con él. Otra cosa sobre los magos que aparentemente no conoces, imbécil. Podemos teletransportarnos. Y teletransportar otras cosas también. En ese momento, teletransporté el ataque de mí, poniendo la enorme bola de maná que parecía un sol detrás de él, lo que le permitió estrellarse contra el dios despistado, que explotó en un estallido de luz masivo, seguido de un grito de agonía. Mocoso. Dionisio siseó, su cuerpo golpeado por su propio ataque, poético te digo. Quiero decir, ¿realmente puedes culparme? La cosa por la que los magos somos conocidos es por teletransportarnos única y decir que no pasarás, y, sin embargo, olvidaste uno de esos, me reí entre dientes, para su enfado. Voy a vengar la muerte de mi hijo. Dionisio gruñó, pero en este punto parecía una idiota desesperada esforzándose demasiado. Morirás en el intento, dije rotundamente. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? Suspiré, qué desperdicio de mi puto domingo. Te mataré, mocoso. Dionisio gritó con ira, cargando a toda velocidad hacia mí listo para atacarme. Pero su ataque solo encontró el vacío de aire. Porque había desaparecido en el último instante. Reapareciendo detrás del corpulento dios borracho de 9 metros. ¿Estás buscando a alguien? Me reí, sorprendiéndolo. No me digas, ya soy demasiado rápido para ti. Ante eso, sonreí, después de todo, apenas estoy empezando a mostrar mi verdadero poder. Furioso por mi comentario, Dionysus se dio la vuelta, sus enormes manos gigantes extendidas para una explosión de maná a quemarropa, podría haberlo esquivado, pero esto fue mucho más divertido, así que esperé mientras el enorme rayo de maná estalló de inmediato, el ataque fue masivo y bastante poderoso, pero había terminado de contenerme, y por lo tanto este intento fue inútil, él podría tener acceso a su forma divina y más experiencia en la batalla, pero un insecto siempre será un insecto, sin importar lo que haga. No importa cuán fuerte creas que eres, el orgullo es la perdición de los idiotas. El dios del vino se rió con orgullo, ¿realmente pensó que tal ataque me había matado? Cómico. ¿Es ahora? Me reí cuando el polvo frente a él comenzó a despejarse, y la terrible visión de mi estado completamente ileso le robó la poca confianza que tenía. No, esto no puede ser, ese fue todo mi poder, murmuró Dionysus, retrocediendo unos pasos con horror, qué hermosa vista. Entonces, ¿eso fue lo mejor que hiciste? Esto se está volviendo deprimente, me burlé con un poco de diversión. Dionisio me miró, antes de abalanzarse sobre mí empujando su forma divina hasta el límite, probablemente pensando que si en una batalla de energías yo era superior, en fuerza física él podría tener una oportunidad. Pero una vez más se equivocó, porque incluso en su último y lamentable intento, una vez más demostré que estaba fuera de su alcance al esquivar cada ataque con evidente facilidad. ¿Debes retrasar tanto tu propia muerte? Comenté mientras esquivaba sus ataques, disfrutando de la creciente expresión de miedo y ansiedad en su rostro. Cierra la puta boca. Dionisio gritó, lanzando en mi dirección una poderosa patada. Ante esto, solo sonreí, atrapando la patada con una sola mano. Por todos los medios, hazme. Solo apretando un poco mi agarre, aplasté su pierna desgarrándola fácilmente, demostrando que era capaz de atravesar su débil defensa sin complicaciones. Arg. Dionisio gritó de dolor, arrojando icor dorado y saliva de su boca, imposible, esto no puede ser. Con miedo, se tambaleó hacia atrás, tartamudeando sus palabras mientras se estremecía por el dolor de que le faltara la pierna, por la agonía que nunca había experimentado antes. Qué vista verdaderamente magnífica. Ahora, ¿qué sigue? Señor D. Me reí entre dientes, mientras seguía tambaleándose hacia atrás. ¿Aún no ibas a vengar a tu hijo? Hice un puchero. Dionisio en este punto estaba temblando, todo su cuerpo temblaba de miedo. Padre. Sálvame. Por favor. Eso es simplemente patético, me reí. Oh, bueno, es hora de matarte, sonreí mientras le señalaba con la mano, para su consternación, no te preocupes, a diferencia de tu hijo, no mataré. Permanentemente, todavía tienes un uso para mí, dile a tu papá una vez que te reformes que es, voy por él, le criticé al dios borracho, quien en sus últimos momentos trató de huir, rogándole a Zeus que lo salvara. Un final verdaderamente repugnante. Después de matar no a uno sino a dos dioses, me quedé solo en un páramo ahora y me sentí bastante confiado y, aunque sí, sé que solo uno de ellos estaba muerto de forma permanente por ahora, pero aún así, me sentí, me atrevo a decir, feliz, eufórico. Lo cual fue raro, mi odio por ellos era tan grande. No había notado nada de esto antes. ¿Era saludable esta inexplicable sensación de placer que había sentido al jugar con ellos?
No lo era, no necesitaba ser un genio para saber que algo me había afectado durante esa pelea, y lo peor era que se sentía bien, muy bien. Oh, sí, lo olvidé, mi papá es un dios hentai que se masturba con el sufrimiento y la agonía, me reí entre dientes, si algo me estaba afectando, era cualquier cosa externa que había despertado dentro de mí. Oh, bueno, supongo que no es tan malo, mientras mis malas tendencias estén dirigidas hacia aquellos que las merecen, no hay mucho daño. Es hora de volver a Asgard, suspiré, levitando el cadáver de Priapus hacia mí. Antes de teletransportarme fuera de allí, sabiendo muy bien, me estaba mintiendo a mí mismo, como un drogadicto. Sabía que tenía un problema, uno grande, pero tenía miedo de admitirlo, al menos, completamente. Punto de vista desconocido. Una batalla entre dos o más entidades poderosas había destruido más de lo que habíamos anticipado originalmente, estas entidades eran poderosas y habían demostrado ejercer poderes de distorsión de la realidad que mantuvieron a la humanidad a ciegas de su existencia, la única razón por la que incluso notamos su batalla en el primer lugar fue porque en el pasado nos encontramos con criaturas similares a ellos, y con el tiempo habíamos ideado y desarrollado herramientas para ayudarnos a identificar y localizar anomalías de su tipo, la mayoría de ellas eran incontenibles, pero por ahora, al menos saber dónde están. Nos ayudaron a mantener a la humanidad a salvo. Esto no quiere decir que nuestra organización no estuviera buscando formas de contenerlos, utilizando a nuestros mejores investigadores trabajando en eso, porque solo con ellos contenidos, la humanidad estaría a salvo, hasta ahora nuestros intentos habían resultado infructuosos, pero seguiríamos intentándolo. Esa fue la razón por la que existimos en primer lugar, para asegurar, contener y proteger, nosotros, los SCP, nunca dejaríamos de intentarlo. Envié al equipo Alpha al sitio, ordené, cualquier lectura que obtengamos del área nos ayudará a avanzar en nuestra investigación. En eso, señor, asintió el investigador principal, saliendo de mi oficina. Después de regresar a Asgard con el cadáver de Priapus en mis manos, fui directamente a Odín por muchas razones. Por un lado me avergonzaba un poco enfrentar a Hestia en este momento, no quería enfrentar su posible decepción, y segundo quería rey nórdico para ayudarme a crear mi reino de inmediato. Odín, como había anticipado de inmediato, comenzó a ayudarme con el proceso de sacrificar al dios para crear el refugio seguro para los hijos de los dioses que se habían unido a mi causa. Su vasta experiencia en el tema fue crucial, pues solo él sabía trabajar. Tal hechizo, después de todo, lo usó con Ymir. El proceso en teoría era relativamente simple, lo que lo hizo difícil fueron los aspectos creativos del mismo, como, ¿qué habría dentro del reino? ¿Qué tipo de reglas tendría que cumplir este reino en términos de física? Cada pequeño detalle era importante y dependía de mí asegurarme de que todo funcionara. El propio Odín dijo que esta parte del proceso era crucial, ya que si olvidaba hasta el más mínimo detalle, como agregar oxígeno al reino, lo arruinaría todo. Afortunadamente para mí, tuve un profesional en este tema ayudándome a crear el reino, mi plantilla un bosque saludable con muchos animales y frutas, o sea, nada como un bosque saludable para decir que es un ambiente saludable, y cualquier cosa extra como la carcasa y otras cosas se agregarían fácilmente con Magic. Yo era un dios, después de todo, y crear cosas de la nada fue bastante fácil. Así que tuve que preguntarme en el proceso, ¿cuál era una prioridad al hospedar mortales? Bien, lo primero que se me ocurrió fue agua potable, luego comida, pero eso no era todo, los humanos necesitaban más que eso, necesitaban buen clima, no demasiado frío o morirían, no demasiado calor o ellos morirían, también necesitaban una fuente de comida, o morirían, comenzando a ver un patrón allí, de todos modos, con esos parámetros en la cabeza, comencé a moldear mi reino de bolsillo con el mano guía de Odín ayudándome en cada paso del proceso. Sorprendentemente, una vez que estableciste los parámetros, el resto funcionó prácticamente en piloto automático, y en menos de 10 horas tuve mi propia dimensión de bolsillo, cómete una polla óbito. Mi dimensión personal salió, bueno, perfecto, espero que esto no funcione según lo previsto, pero sorprendentemente lo hizo. El bosque que había creado con la esencia de Priapus era lo suficientemente grande como para albergar a 100.000 humanos o más. Semidioses, y tenía todas las cosas necesarias que un ser mortal podría necesitar para sobrevivir, desde aire respirable hasta conexión a internet. Yo, agregué eso último durante el último segundo, quiero decir, un bosque es bueno y todo, pero nada de entretenimiento. Quiero decir, recibiré a cientos, si no miles, de jóvenes adolescentes, Dios, eso suena mal. De todos modos, tendré muchos niños y nada más que el sonido de la naturaleza para entretenerse.
Sí, también podría matarlos, un poco duro, pero estoy seguro de que la mayoría entiende el sentimiento. Además, de esa manera pueden olvidar un poco que estoy a punto de ir a la guerra con Erectus, quiero decir, Zeus, y antes de que alguien pregunte, pero Adam, Internet solo no funciona, sé que necesito electricidad, y cosas para usar esa electricidad como computadoras y teléfonos, y para responder a eso, perra, olvidaste que soy un dios. Puedo crear cientos de consolas y televisores que no necesitan cables, y usaría el wifi global de mi mundo, sí, la conexión a Internet es global. Estoy impresionado de que hayas agregado wifi global al final del proceso, se rió Odín, ¿cuál es la contraseña? Preguntó, sacando un teléfono inteligente de sus bolsillos. Zeusitsavich 23, respondí. ¿Todo en mayúsculas? ¿O solo la primera letra? Preguntó Odín. Solo la primera letra, sonreí. Wow, 1000 terabits por segundo, silbó Odín, Thor definitivamente se mudará aquí. Soy un dios justo, en mi gobierno no habrá retrasos, ni tiempos de carga, y todos se referirán a Annabeth y Pennivet. Declaré cómicamente. Como quieras, se rió Odín. Punto de vista de Hestia. Todavía estaba tratando de procesar lo que las sucubos me habían dicho ese día, que Adam me amaba, era un concepto tan extraño para mí, después de todo, ese tipo de amor solo traía sufrimiento a ambas partes involucradas, no había visto solo mis hermanas, pero mi madre sufren a manos del amor, Zeus con sus infidelidades, Cronos con su paranoia, Poseidón con su ira. Pero, ¿haría Adam lo mismo? ¿Lastimaría a aquellos a quienes dice amar como a todos los que había visto antes que él? Simplemente no podía imaginarlo haciendo tal cosa, sus sentimientos no cambiaban, no se movían. Pero incluso entonces, era mejor si las cosas se mantuvieran como estaban ahora, Adam eventualmente encontraría a alguien más a quien amar. ¿Son celos los que siento saliendo de ti? Oney soltó una risita mientras entraba a mi habitación, mira, no puedo asumir que entiendo tus miedos, pero si tienes que callar al pobre hombre, hazlo con cuidado, él realmente te ama, sé que tienes algún pase. Cicatrices, que probablemente nunca sanarán, pero Adam no tiene la culpa de ellas, es dulce, honesto y un poco infantil a veces, en todo momento, pero siempre está ahí para ti cuando lo necesitas a él. Lo sé, sonreí, Adam era eso y más, mucho más. Pero aún así no le darás una oportunidad, Oney frunció el ceño. Yo, he visto lo que el amor hace de los demás, suspiré, no quiero sufrir, no quiero. Adam, haciéndote sufrir, resopló Oney, si hay una persona que movería el cielo y la tierra por ti es él, lo que tienes en él es lo que muchos desearían tener, amor en estado puro. Él no se enamoró perdidamente de ti, por tu cuerpo, o tu posición, o tu estado virginal, se enamoró de ti porque, bueno, eres tú. No quiero sonar ofensivo, pero, suspiré, pero como puedes saber, apenas lo conoces. Cada vez que habla de ti, sus ojos, cambian, es como si por un momento, se olvida de toda la mierda que el mundo le ha tirado, Oney sonrió y por alguna razón hizo yo inimaginablemente feliz de saber que, sabía que él era diferente a la mayoría de los hombres cuando vi sus emociones por ti. Así que es verdad, esa voz, Atenea. Tenía la sensación de que el chico sentía algo por ti, pero esto lo confirma. Dos vírgenes y una puta, resopló Oney, ¿qué grupo tan extraño tenemos aquí? Creo que deberías pensarlo dos veces, dijo Atena para mi sorpresa y la sorpresa de Oney, si todo va bien, él gobernará sobre los dioses en el Olimpo, y qué mejor para mantenerlo bajo control que una reina de pura sangre. Corazón, es decir, si lo amas como él te ama a ti, de lo contrario esta conversación no tiene sentido. Creo que es mejor que dejemos esta conversación así, suspiré, amándolo o no, no estaba lista para tomar tal decisión. Comprensible, Atena asintió, supongo que mientras lo mantengamos cerca de ti, no se convertirá en un monstruo. Ahora que tenía una dimensión de bolsillo personal a mi disposición que serviría como base de operaciones y campamento para los semidioses de mis seguidores, era el momento de transportar a los niños para salvarlos de morir o posiblemente algo peor a manos de Zeus. Y su gente, que gracias a Atena todo el proceso fue notablemente fácil. Ella sola se puso en contacto con todos los dioses que tenía de mi lado y manejó el proceso moviendo a cada niño, incluido el suyo, asegurándose de que el resultado cumpliera con sus estándares increíblemente altos.
lo que significaba que Annabeth estaba bajo mi techo ahora, jajajajaja muaa, está bien, de vuelta al trabajo. Después de hacerle una broma a Annabeth, ella me puso al tanto de la situación, después de superar su sorpresa inicial de procesar que no solo yo era un dios, sino que también estaba librando una guerra contra Zeus, realmente no puedo culparla. Pasé de ser un chico adorable a un chico cuyo padre trabaja en la industria del hentai, lo que realmente saca a relucir el punto, que tengo que preguntarle a Leto, mi madre, a quien todavía tengo que conocer qué carajo estaba pensando en golpear eso. Me estoy desviando mucho aquí, el punto era que mi base personal, dimensión o reino estaba completo, quiero decir que todavía necesitaba crear algunos elementos como casas y esas cosas, pero teniendo en cuenta que todos mis seguidores son dioses menores, bien podrían hacerlo ellos mismos y ayudar. Atena, llamé, e inmediatamente después de que ella apareció frente a mí, finalice los detalles que quedan para el campamento. Muy bien, asintió Atena, me aseguraré de que los campistas tengan todo lo que necesitan. ¿Alguna regla que deba seguir mientras trabajo en el campamento? Preguntó, sus ojos fijos en los míos. No, negué con la cabeza, ella era demasiado formal, y luego otra vez, supongo que es mejor así, no somos amigos, todo lo que tenemos es una relación política, donde ambos sacamos algo de matar a Zeus, ambos en un sentido metafórico y literal, con ella tratando de sacar a su madre de su pati. Dios, eso suena mal, pervertido, pero mal. Muy bien, asintió Atena antes de desaparecer de la vista. Muy bien, es hora de ver qué eran esas extrañas firmas mágicas que sentí mientras volaba sobre la tierra. Con eso me teletransporté fuera de Asgard, dejando a Atena a cargo de las últimas cosas de las que necesitaba ocuparme. Cuando decidí investigar las extrañas lecturas de energía que había sentido anteriormente al explorar alrededor del mundo, no esperaba encontrar una instalación dirigida por humanos que básicamente estaban experimentando con monstruos, investigadores de lo desconocido, y eso ni siquiera fue la mayor sorpresa. La base era una con la que estaba algo familiarizado, el SCP. Sí, voy a dejar que uno se hunda, aunque en retrospectiva debería haberlo visto venir, quiero decir, si los mitos de Cthulhu eran una cosa, ¿por qué no el SCP? Eran en cierto modo una ramificación de los mitos originales lovecraftianos. Ahora los SCP, según lo que sabía de ellos, que era muy limitado para ser justos, eran lo mejor de lo mejor, genios entre genios o eso pensé. Lo primero que hicieron fue tratar de derribarme. Yo todavía no entiendo por qué pensaron que un ser que puede aparecer de la nada dentro de sus instalaciones sería vulnerable a las balas. Uno supondría que, como científicos, tendrían un mejor pensamiento crítico. ¿Están ustedes terminados? Pregunté, sin saber qué hacer. Me sentí un poco mal por ellos. Ustedes se dan cuenta de que las balas no me lastiman en absoluto, ¿verdad? Como si ni siquiera me hicieran cosquillas, dije, y poco a poco se detuvieron. Debo disculparme, suspiró un investigador, uno nunca puede ser demasiado cuidadoso, resoplé. Quiero decir, ¿y si las balas fueran lo único que me enfureciera? Me reí entre dientes. Por otra parte, supongo que haría lo mismo si algo entrara a mi casa sin ser invitado. Si no es mucha molestia, el investigador dio un paso adelante. ¿Le importaría tener una charla conmigo? Miré al tipo, y era bastante obvio que estaba tratando de manipularme en algo. Podía oler el susurro en el aire, claro, ¿por qué no? Pero tenía curiosidad por ver a dónde me llevaría esto. Muy bien, sígueme. El investigador de SCP sonrió y comenzó a caminar mientras lo seguía, notando que él y todos en las instalaciones estaban tensos. Realmente no puedo culparlos, sé que estaría nervioso si apareciera un ser omnipotente. De la nada dentro de mi casa, quiero decir, no era omnipotente, pero comparado con ellos bien podría serlo. Entonces, ¿a dónde me llevas, amigo? Me reí. ¿A una habitación más adecuada para entrevistarte? Iba a tratar de contenerme. Ahora la pregunta era, si pretendo que tienen éxito y luego reviento como cualquier personaje de acción en los años 80 o simplemente reviento su burbuja mostrando que soy incontenible, o la opción 3, les hago una broma por intentarlo. De cualquier manera les voy a robar algo de mierda. Aquí está. El investigador de SCP señaló una habitación, que, bueno, si yo fuera Ult tendría problemas con la habitación, pero en realidad, todo esto me insultó, ni siquiera estaban tratando de engañarme. Suspiré, honestamente me siento insultado. Si ibas a tratar de contenerme, al menos mentirme, engañarme, esto es, no sé qué es, pero seguro que es decepcionante. Ante esto, el investigador no pareció impresionado, diablos, ni siquiera pareció desconcertado. Giganourums Valles. Te digo.
Tengo que intentarlo, sé que estás viendo a través de mí, no lo pongo difícil, genio, pero está bien, así que, ¿qué tal si entras? Si la habitación puede contenerte, entonces ese es el final de la historia, tú ganas, si puede contenerte, bueno, nosotros ganamos. Bien, me río entre dientes, tengo que admirar sus enormes testículos, quiero decir, podría aplastarlo como a un insecto y, sin embargo, aquí está, arriesgando su vida para contenerme, adorable, ¿y ahora qué? Tararé dentro de la habitación. Ante esto, el investigador cerró la puerta de golpe, y un montón de luces y láseres comenzaron a cubrir la habitación. Ahora quédate ahí, declaró audazmente el investigador de SCP. Oh. Chasqueé mis dedos, convirtiendo la habitación en palomitas de maíz. Toda la habitación no puedo hacer esto. Supongo que sí, tragó saliva el investigador SCP. Ahora, no tengo idea de con qué tipo de entidades tratas, pero, no puedo contenerme, pero puedo enojarme, ergo ¿por qué voy a hacer lo que estoy a punto de hacer? Sonreí. Lo más malvadamente posible para él, espero que todos disfruten ser de un género diferente y hablar un idioma diferente durante un mes. Una vez más, chasqueé los dedos para cambiar el género de todos los humanos en las instalaciones. Supongo que esto es mejor que morir, suspiró el ex investigador masculino de SCP, tenía que intentarlo, eso es lo que significa la C en SCP, contener. Puedo respetar eso, pero, ahora, hablemos de negocios, tengo algo que tú, Y. ¿De qué estoy hablando? Puedo aceptarlo. Me di cuenta a mitad de la oración que no necesitaba su aprobación para llevarme a cierto SCP. El que consideré, ayudaría más a los niños bajo mi protección. SCP-5094, que según los recuerdos a los que tuve acceso sobre la hora investigadora, se encontraba actualmente en el SCP sitio 15. Me teletransporté al sitio 15 y bueno, las cosas fueron como en el sitio anterior, me vieron, abrieron fuego, los convertí en pollos durante 24 horas. Pregunto si se van a comer sus huevos, algunos ya han puesto una docena. Preguntas para más tarde. Veamos, según los recuerdos de la gente, ahora hay gallinas aquí dentro, SCP-5094 debería estar por aquí, señalé un lugar específico en las instalaciones, mientras algunas gallinas intentaban detenerme, notable. Cualquiera que sea. El SCP que estaba buscando estaba en una habitación aislada sin seguridad, no es que la necesitaran, este SCP era un juego de computadora hecho para enseñar cualquier cosa a niños y adultos, de una manera notablemente rápida. Hola, me reí entre dientes y encendí la computadora. Buenos días, niño prodigio. Estamos listos para aprender. Dijo el SCP desde la computadora. Más bien, estoy listo para robarte, me reí entre dientes, hay un montón de niños que necesitan un maestro sobrenatural, y tú cumples ese papel a la perfección. Oh, bueno, siempre y cuando pueda enseñar a otros, estaré encantado de ayudarte. Impresionante, sonreí. ¿Quieres tener una lección de matemáticas conmigo antes de irnos? ¿Estoy seguro? Me reí entre dientes, ¿por qué no? Es hora de probar sus habilidades para enseñar. Punto de vista de Zeus. El mocoso se había atrevido a oponerse en más de una ocasión, declarándose enemigo de todo el Olimpo. Sus transgresiones fueron graves, como matar temporalmente a mi hijo Dionisio en batalla y matar permanentemente a mi nieto Príapo antes de eso, y eso fue solo los más recientes. El pequeño bastardo había logrado que Hestia y Atena me traicionaran junto con varios dioses menores que ahora se rebelaban contra mí. Pero no estaba preocupado en absoluto por esta educación, sin importar lo que hicieran. Adán, el dios de la nada, y sus aliados pronto enfrentarían la ira del Olimpo, y fallarían como muchos antes en llevar a cabo su deseo más profundo, mi trono. Perséfone y Hades no están respondiendo a nuestros llamados, comentó Hera, mientras se sentaba en su trono. Creo que es seguro asumir que también se están poniendo del lado de él. Ja. Ladré de risa, mi hermano, Hades, bajó tanto sus estándares que ahora se inclina ante un niño. Déjalo, lo castigaré personalmente por traicionarme, tal vez quitarle a Perséfone de forma permanente le enseñaría una lección. Conozco esa mirada, Demeter siseó enojado. No me importa lo que le hagas a nuestro hermano, pero mantén tus manos alejadas de mi hija. Con ira, golpeé con el puño el trono, rompiéndolo por la mitad. Conoce tu lugar, Demeter, y no supongas que puedes decirme lo que puedo o no puedo hacer. Mocoso insufrible. Demeter se puso de pie, mirándome, no culpo a Hestia y Atena por traicionarte, eres despreciable. Cuida tu tono. Le recordé enojado. ¿O qué? Demeter se rió amargamente, me matarás. Adelante. Mata a uno de tus aliados, también podría hacerlo mientras todavía lo estoy.
La miré, convocando a mi rayo maestro. Si ella estuviera tan ansiosa por bañarse en las aguas del Hades, con mucho gusto la obligaría. Suficiente. Hera gritó. Luchar entre nosotros no resolverá nada. Dile eso al mocoso con derecho que tienes por esposo, resopló Demeter. Iré y hablaré con Perséfone, y les haré saber cuál es la situación con ellos. Con eso Demeter se teletransportó fuera del Olimpo, dejando su trono vacío. Todo esto es su culpa. Siseé, lanzando mi rayo maestro al trono de Demeter, destruyéndolo. Todo estaba bajo control hasta que apareció. Lo sé, por eso tenemos que actuar con inteligencia. Zeus, no dejes que tu ira nuble tu juicio, suspiró Hera frotándose las sienes muy suavemente. Mientras hablamos, Adam está reuniendo fuerzas de todas las formas posibles, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si seguimos enemistando a nuestros aliados actuales, perderemos esta guerra, así que tenemos que actuar con inteligencia. Toda su campaña se hizo para apuntar a aquellos que habían sufrido bajo su reinado, todo gracias a Atenea, sin duda. Y con Hestia de su lado, la mayoría piensa que su causa es la justa. Suspiré. Exactamente, asintió Hera, y con Cronos en movimiento, tenemos que actuar rápido. Tenemos 2 guerras que pelear y apenas el poder suficiente para ganarlas todas. Casi había olvidado que Cronos estaba en movimiento, admitía regañadientes. Tal vez podamos explotar eso. Hera sonrió. Como yo lo veo, tenemos 3 opciones. Una, matamos a Adam y acabamos con esta rebelión antes de que se salga de control. 2, formamos una alianza temporal con él para detener a Cronos y luego lo apuñalamos en la espalda. O mi favorito personal, dejamos que Cronos y Adam peleen entre sí, y luego matamos a quien quede. ¿Qué quiere decir que no se aliarán para eliminarme? Comenté, mientras que la idea de que Cronos y Adam se mataran cada uno era más que tentadora. Sentí que había una gran posibilidad de que me odiaran más de lo que se odiaban entre sí. No, esa idea podría fracasar terriblemente. Creo que es mejor si enfocamos nuestros esfuerzos en matar a Adam primero. Después de eso, el resto de los dioses que lo siguieron siempre volverán a gatear y rogar por mi protección, y luego, solo entonces mataremos a Cronos, pero ahora mismo, Adam es nuestra principal prioridad. Punto de vista de Demeter. Cuando Perséfone me pidió que me uniera a Adán, era escéptico, un niño que gobernaba a los dioses, ridículo, pero luego recordé que Zeus era quizás peor que tener un niño que nos gobierna, así que acepté su oferta, y desde entonces he actuado como un doble agente que solo Perséfone y Hades conocen. ¿Era Adán una mejor opción que Zeus para gobernarnos? Realmente no podía decir, quiero decir, no lo conocía en absoluto. Todo lo que sabía era que mi Perséfone lo amaba, incluso lo consideraba uno de sus amigos más cercanos, pero como lo había demostrado en el pasado, al casarse con Hades sus gustos en cuanto a amigos y esposos eran discutibles en el mejor de los casos. Pero, considerando que la otra opción en este momento era Zeus, tenía la esperanza de que Adán fuera mejor que él. Quiero decir que Hestia lo amaba, tal vez no sea la mejor referencia entre compañeros, considerando que, bueno, Hestia ama a todos, sin importar quiénes sean. Pero en este caso su amor fue diferente, abandonó a su familia por él, que era algo que ninguno de nosotros esperaba y lo hizo todo por él. Si eso no era una garantía de que el chico valía la pena intentarlo, nada lo era. Demeter, siseó Hades con desdén cuando entré en su reino, espero que tu visita sea breve, tu presencia es como hiedra venenosa en mis pantalones. Encantador, le puse los ojos en blanco, no he venido a socializar contigo, Hades, le comenté con un odio palpable, por ahora, tenemos un terreno común, se podría decir, así que tratemos de ser profesionales. Como desees, se burló Hades. Oh, Dios mío, han pasado más de 10.000 años. ¿Pueden ustedes dos superarlo? Perséfone gimió cuando apareció a la vista. Él te robó de mí. Grité. Y la hice reina, respondió Hades, y hasta el día de hoy la he honrado. Claro, resoplé, entonces, ¿cómo llamo a tus semidioses? Respeto y amor. Nombres poéticos. Mamá, sé que lo odias por el secuestro y esas cosas, y sí, me has sido infiel un par de veces, pero yo también. Desde entonces hemos solucionado nuestros problemas y ahora estamos mejor, sonrió Perséfone, abrazándome. Y Hades, tienes que admitirlo, ella tiene buenas razones para odiarte. Es justo, Hades asintió de mala gana. Bueno, sobre lo que vine a hacer, suspiré, Zeus se está moviendo, así que tenemos que actuar rápido, si queremos ganar esto, tenemos que convencer a Poseidón de que nos ayude.
Adán está cerca, si no está ya en nuestro nivel, con Poseidón derrotarlo debería ser completamente posible, asintió Hades, pero todos sabemos que los cerebros de peces querrán la corona para él, y aunque no tengo ningún interés en gobernar el Olimpo, prefiero trabajo para Adán que para Poseidón. Estoy de acuerdo, Erg. Esas palabras dirigidas a Hades se sintieron mal, demasiado mal, pero tenía razón, si alguien era posiblemente peor que Zeus al gobernar, era Poseidón, pero aún necesitamos su ayuda. Bueno, Adán tiene la ayuda de los dioses nórdicos y aparentemente la ayuda de San Wukong, dijo Perséfone tímidamente, sorprendiéndome hasta la médula, como en el Tártaro Adán logró aliarse con dos panteones tan rápido. Entonces, tal vez no necesitemos la ayuda de Nemo, me reí entre dientes, tenía que admitir, el niño, Adam estaba demostrando ser muy interesante. La creación de un golem consciente fue difícil, principalmente porque no tenía práctica real en el área, bueno, supongo que era mentira, una vez traté de crear un golem para mi escape exagerado del campamento, pero en realidad nunca lo logré. Activé a Adam, el bot sexy, ese plan se fue un poco al infierno por varias razones, pero más allá de eso, no tenía experiencia en la creación de golems sensibles y funcionales, ¿por qué quería crear un golem sensible? Bueno. Para darle un cuerpo a SCP-5094. Más que nada porque me niego a tener una PC con un sistema operativo tan antiguo dentro de mi reino. Pero no temas, aunque no tenía experiencia, tenía toneladas de magia y habilidades para modificar la realidad que me permitieron crear el golem ahora conocido como Miss J10, por fuera el golem parecía una mujer humana de unos 20 años, con pocas excepciones como la falta de sus partes reproductivas más allá del aspecto estético de las mismas, quiero decir, SCP-5094 estaba aquí para enseñar a los semidioses con problemas mentales que gracias a su linaje tienen dificultades para aprender las habilidades más básicas. Y después de mi lección de matemáticas de 40 minutos con ella, confirmé que sus habilidades estaban más allá de mis expectativas, quiero decir, pasé de saber matemáticas relativamente básicas a tener conocimientos comparables a los de un graduado universitario con honores en matemáticas aplicadas. En resumen, SCP-5094 era un monstruo cuando se utilizó de enseñar, el tipo de monstruo que cualquiera mataría por tener. Aunque todavía se nos escapaba a mí y a Odín cómo esta entidad podía impartir conocimiento tan rápido y tan fácilmente, quiero decir que sabíamos que era magia de alguna manera, pero algo que ni siquiera el padre de todos sabía, o bueno, supongo que puedo vivir sin saber cómo lo hace, mientras siga haciéndolo. De todos modos, volviendo al golem, el golem se ve muy humano, pero tiene algunas mejoras que tuve que agregar, porque ella no estaba enseñando a niños normales, estaba enseñando a semidioses, humanos con esteroides divinos, así que tuve que hacer el golem súper difícil de manejar para los niños, por eso lo hice para que el golem pudiera tanquear una bomba nuclear, una pequeña, pero aún así, lo suficientemente fuerte como para resistir mucho daño. También agregué un hechizo de autorreparación, uno que reparar los daños superficiales en caso de que se produzcan. En el centro del golem, justo donde debería estar el ombligo, creo una entrada de disco que se conecta al sistema operativo mágico del golem que también está codificado para funcionar y ejecutarse en el viejo sistema de ventanas que SCP-5094 necesita. Para trabajar, lo que significa que todo lo que necesita para operar es SCP-5094 ahí adentro y boom, tienes un supermaestro. Pero, ¿por qué detenerse en un supermaestro? Verá, después de que creé y probé el golem, me di cuenta de que la Fundación SCP tenía otras copias del programa, 36 para ser precisos, y bueno, digamos que volví y robé todas las copias que tenían, y procedí a producir los golems en masa, cambiando pequeños detalles cosméticos entre ellos para que sea más fácil para los niños identificarlos. Para resumir, no tuve un supermaestro, tuve 37. Después de eso, vino la peor pesadilla de todo desarrollador, ya sea mágico o no, tienes que hacer una prueba beta del producto antes de lanzarlo al público. Desearía que algunos juegos hicieran eso, de todos modos, afortunadamente para mí no hubo muchos errores o errores. Problemas, quiero decir, tenía que darles la capacidad de materializar cosas para enseñar a los niños, lo que en teoría era fácil, pero tenía que poner en la lista negra cualquier cosa potencialmente peligrosa de su rango de posibilidades, para evitar accidentes.
Entonces, después de algunos parches mágicos, tenía un ejército de supermaestros listos para hacer que mis niños griegos fueran superinteligentes. Eso me recuerda, creo que Athena tiene una erección por SCP-5094, como, una grande, ha sido más que, interesada en este proyecto, casi hasta el punto de la obsesión, y eso ni siquiera era la parte más espeluznante. Annabeth también tenía una erección por SCP-5094, pobre Perky. Por otra parte, difícilmente puedo culparlos, un golem capaz de convertir a cualquiera en un experto en cualquier campo del conocimiento en una hora o menos, era digno de una erección, quiero decir, conozco a estudiantes universitarios que chuparían un limón por eso. Parece que estoy completamente operativa, se rió la señorita J01 mientras revisaba el último control antes de dejar caer su trasero de golem en el campamento dentro de mi reino. Nunca pensé que llegaría a interactuar con mis estudiantes, que un maravilloso mundo de posibilidades me espera. Never seen a teacher so excited to teach before, if chukle, al rigtitin kiware go to go, no waki reminder that will you don't need food at all, I made it so you can eat apples not sure we did that, but it felt right we did that seen sentirelli useles, and it took me 8 extra hours to add really need to list my priorities before working on them. Wonderful. Miss J01 Smiller, I can't wait to eat all the apples my students bring for me. Perhaps that was the reason. Stilla useles a don toug, like a blind man wearing glasses stacking dos fuseles. Al rig, ip chukle, no go and make them less dumb. Haré mi mejor esfuerzo. Y con eso liberé a la señorita J01 en la naturaleza, y con eso me refiero a mi reino, lleno de más de 300 adolescentes. Supongo que liberarla en la naturaleza salvaje habría sido más humano, no envidies su misión en absoluto. Si hubiera sabido que SCP tenía una herramienta tan maravillosa, habría allanado sus instalaciones hace décadas, comentó Athena al aparecer. De todos modos, tengo un mensaje de Hades. ¿Algo urgente? Pregunté y ella asintió. Zeus enfocará todo su esfuerzo en destruirte. Athena asintió, él está ignorando a Cronos, con el fin de matarte. Entonces será mejor que nos preparemos, ¿no crees? Me reí entre dientes, y no iba a mentir, estaba emocionado ante la perspectiva de enfrentar a Zeus, pero no ahora. Él era aún más fuerte que yo, pero no por mucho tiempo. Después de todo yo era un dios en crecimiento, y en mí en el futuro vi a algunas almas desafortunadas rompiendo esa diferencia entre nosotros. Oh, qué diversión tendré. Fin del capítulo.